La Iglesia Elim Central en la ciudad de Guatemala presenta a su pastor Héctor Nufio en el programa Consejo. Deseamos que el mismo sea de bendición para su vida. Mi deseo en sí no es tener un culto en donde lo pueda yo admirar por la palabra o por la enseñanza y salir de un evento y que no haya progresión en lo que Dios quiere hacer en su vida. Mi deseo es tomarlo a usted y llevarlo en un camino y caminar con usted ese camino, porque la verdad es que yo también necesito ser renovado en el Señor. Quiero caminar con usted lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que maduremos y que vayamos viendo los efectos de la obediencia en Cristo Jesús. Porque hay una bendición increíble en obedecer a Dios. Cuando usted obedece al Señor, Él lo cubre de alguna manera que pase lo que pase, nada lo puede a usted destruir. Aunque pase por valle de sombra de muerte, usted va a ser capaz de ver la vara y el cayado del Señor y su alma no va a temer. Entonces quiero llevarlo a la madurez. Quiero que maduremos juntos. Quiero caminar ese camino hacia la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor viene hacia nosotros. Quiero que entienda que el futuro se camina hacia nosotros. Tan así que dice la Escritura que en los postreros tiempos el mismo Señor va a adelantar los días, dice, va a cortar los días por amor a los escogidos. Lo que eso significa es de que en los postreros tiempos el futuro no va a estar estático esperando por nosotros. Porque esa es la imagen que tenemos de un futuro, que el futuro está allá y yo camino hacia el futuro, pero el futuro no se mueve. Yo creo que ya estamos en el tiempo en el cual yo camino hacia el futuro, yo camino hacia la venida del Señor y la venida del Señor camina hacia mí. ¿Entiende esto? Cuando la Escritura dice que con nuestra limpieza adelantamos el día del Señor, lo que está diciendo es de que la venida de Cristo ya se fijó en usted. Me lo imagino yo como un francotirador al Señor, con una mira en donde anda viendo quién se está limpiando, y de repente cuando localiza a alguien que se está limpiando porque ama su venida, la venida del Señor es dirigida exactamente hacia esa persona y se viene en contra suya o a favor suya, y yo me camino hacia Él y nos vamos a encontrar en medio. Aleluya, déle ese aplauso al Señor. Quiero llegar a esa madurez. En mi imaginación puedo ver la venida del Señor como cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre. Que el hijo pródigo iba camino a la casa del padre, pero el padre ya estaba observando a qué horas el hijo se animaba a regresar a la casa. Y cuando el hijo pródigo comenzó a caminar y lo vio de lejos el padre salió corriendo a encontrarse con el hijo pródigo. No se encontraron en la casa del Padre. Como nosotros no nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo, nos vamos a encontrar en las alturas, aleluya, porque Él descenderá y nosotros subiremos. El futuro vendrá y nosotros andaremos hacia nuestro futuro. Démosle ese aplauso fuerte al Todopoderoso, aleluya. Qué precioso es esto. Entonces quiero llevarlos hacia esa madurez. Quiero que aprendamos a dejar lo que nos llevó a Cristo y que comenzamos a vivir lo que nos llevó a Cristo en Cristo ya. Que nos despojemos de la religión y que nos vistamos del nuevo hombre que no es religioso, que es un hombre espiritual. Amén. Capítulo 6, y hemos estado tratando este texto por ya varios domingos, dice: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante
hasta la madurez. No es hacia la madurez, sino hasta. Porque en su caminar usted experimenta madurez. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de las cuales ya hablamos, de la fe en Dios, y hoy nos toca de la doctrina de los bautismos. No dice la doctrina del bautismo, sino de los bautismos. Si usted ha escuchado los mensajes anteriores en los cuales me he referido a este texto, usted ha entendido que yo he explicado que este texto en sí no se refiere a doctrinas cristianas, sino a doctrinas judaicas que llevaban al judío o al prosélito a que reconociera a Cristo. Pero que ya que conoce a Cristo, estas doctrinas tienen que tornarse en la vida mayor que Cristo da. Déjeme explicarle qué es lo que quiero decir. Vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Hebreos. Dice, Dios, diga conmigo, Dios. Y qué tremendo comenzar una frase de esa manera. Como que de repente le llama la atención a uno diciéndole, quiero que observen de qué estoy hablando. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué habló Dios antes? ¿Qué era la intención del Señor para hablarle a los padres? Y cuando se habla de padres, se habla en sí de Abraham, Jacob o Jacobo, de Isaac y de los 12 hijos de Jacobo. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Para qué habló el Señor? Yo creo que el Señor habló para formar en sus hijos patrones de pensamiento a través de los cuales ellos iban a reconocer a Jesús. Entonces, cuando viene dando las doctrinas elementales del arrepentimiento de obras muertas, como que viene a darle a Abraham, a Isaac, a Jacob, un entendimiento de que sin Dios están perdidos y que hay obras que llevan a la muerte y que Él tiene que dejar esas obras porque viene uno en el futuro que va a pagar por todos nuestros pecados, que ahorita usted trata de limpiarse de las obras muertas, pero que se va a ir dando cuenta que las obras muertas en sí no existen sino porque hay en nosotros algo que está muerto adentro de nosotros. Nosotros no pecamos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Aló? Entonces, ese concepto viene claro a Abraham, claro a Isaac, claro a Jacob, y es un patrón de pensamiento por el cual ellos se van a manejar. Lo mismo de la fe en Dios. El Señor quiere dejarle claro a Abraham que Él es el único Dios verdadero. Lo sorprende, lo bendice y lo sorprende. Le deja la imagen puesta aquí en la cabeza para que cuando Él entre a Canaán ya no adora a ningún otro Dios, sino al único Dios verdadero. Amén, 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 amén. Ahora, el de los bautismos va a darle otro concepto, otro patrón de pensamiento. Y algunas personas utilizan la palabra paradigma, yo prefiero usar la palabra patrón para que usted entienda a qué los quiero meter, porque el error que hoy cometemos en el cristianismo es de que ya no hay patrones de pensamiento bíblicos. Y por eso es que fracasamos, o no educamos bien a nuestros hijos, o nos llevamos más por la sociología y la psicología que por la palabra del Señor. Fíjese bien. Si usted le enseña a su hijo a ser trabajador desde chiquito, créame, su hijo va a ser trabajador cuando sea grande. Pero si usted le enseña al muchachito a ser chillón desde chiquito,
va a llegar a 50 años, porque como le dijeron que el que no chilla no mama, él cree que chillando obtiene, y cuando ya es grande chilla y no come. ¿Me explico? Si usted le enseña a su hijo o a su hija que es víctima, cuando sean grandes van a ser... Son patrones de pensamiento. Si usted le enseña al hijo, si le enseña a la iglesia y al cristianismo que es más importante el reino que cualquier vida individual nuestra, usted va a amar la iglesia de Cristo. Pero si le enseñamos a la iglesia a que usted se tiene que amar, que se tiene que bendecir, de que usted es muy importante, de que usted es muy precioso, de que usted es la niña de sus ojos, de que usted es esto, de que usted es lo otro, y comienza a despreciar al resto, hermano, no estamos obrando lo que es reino de Dios. Entonces el Señor trae patrones, por eso es que habla, y vamos a hablar de esos patrones ahorita. El patrón que le dio a Abraham fue increíble, hermano, porque la Escritura en algunos puntos nos da a entender como que Abraham estuvo expuesto a la idolatría. Algunos incluso creen que Abraham adoraba o admiraba los cielos y las estrellas y el sol y la luna y estaba involucrado en la adoración que había en Babilonia. Unos están contrarios a eso, pero algunos creen eso. La cuestión es esta, que Abraham tuvo que tener una revelación clara de lo que era Dios. Y da la impresión que esa revelación no fue instantánea. No fue que un día salió Abraham y de repente entendió a Dios y entendió el propósito de la vida. No, da la impresión de que fue un crecer, fue un madurar hasta la edad ya de viejo, cuando de repente tiene un encuentro con el único Dios verdadero. Yo sé que usted sabe de ese encuentro porque usted también lo ha tenido. Usted andaba en idolatría creyendo que servía a Dios hasta que un día Él se le manifestó como se le manifestó a Pablo y le dijo: yo soy Jesús, aleluya. Démosle ese aplauso al Señor. Muy bien. Mire qué encuentro. Porque de repente Dios le habla y oiga lo que le dice: deja tu parentela. Diga conmigo: deja tu parentela. Deja tu casa. Deja todo lo que tienes. Deja tu tierra. A un lugar. Y te voy a llevar a un lugar que tú todavía no sabes. Hermano, ese es un patrón de pensamiento que le está dando el Señor. Le está diciendo a Abraham: ahora tú vas a aprender a obedecerme y no te va a convenir, no va a ser conveniente para ti. Hermano, ¿será conveniente dejar a mamá, a papá, dejar a hermanos, dejar a familia, dejar tierra, de agarrar a toda su familia y de ir a una tierra que uno no sabe y le preguntan a Abraham: ¿a dónde vas? No sé, y ya sacaste visa. No sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer. Pero el Señor le está dando a Abraham ese patrón de pensamiento de que cuando Dios habla, uno tiene que obrar y después pregunta si quiere. ¿Aló? Es un patrón de pensamiento en el Antiguo Testamento que lo va a obligar a dejarlo todo por el Señor. Ahora, este Abraham de una vez se mete a ese patrón y decide obedecer al Señor. ¿Y sabe lo que sucede? Que cuando ya está viejo, le dice el Señor: mira, te voy a dar promesas. Primero, te voy a bendecir. Segundo, al que te bendiga, lo voy a bendecir. Tercero, al que te maldiga, lo voy a maldecir. ¿Qué es lo que está diciendo? Abraham, a ti te voy a poner como el estándar de bendición. ¿Oyó? O sea, todos van a ser bendecidos en su relación conmigo. Estoy hablando de Abraham. Todos van a ser malditos si me maldicen. De acuerdo a la relación que tengan conmigo, va a ser su bendición o su maldición. Es un patrón de pensamiento. Les está diciendo: mira, si alguien viene y me tiene envidia y me maldice, él va a ser maldito. Pero si alguien quiere ser bendito,
me tiene que bendecir a mí. Un patrón de pensamiento. Lo que le está diciendo es, pueblo del Señor, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. No lo escondan, alumbren para que todos vean al Cristo que está en vosotros. Aleluya. Mira el pensamiento de Abraham. Ya tiene, primero voy a obedecer al Señor. Una vez obedezco, ahora yo soy el estándar de bendición para todos. Pero después comienza el Señor a exigirle, quiero que te circuncides. ¡Ja! Hermano, un hombre de 80 y pico años, circuncidarse. ¿Se imagina usted el peligro que corre esa persona al circuncidarse? Las infecciones, y no circuncidarse que con anestesia y todo, no, con piedra. Circuncídate, Abraham. Amén, Señor. Su patrón de pensamiento. Amén. Después de que se circuncidó, circuncida a todos los tuyos. Amén, Señor. Después nace Ismael. Imagínese, él amaba a Ismael. Ismael era su muchachito, su cachorro. Lo amaba. Y viene Dios y le dice, ahora echa a Ismael. Pero él ya tenía un patrón de pensamiento. Yo lo voy a dejar todo por el Señor. Porque en la misión que Él me ha dado, el propósito que Él tiene de reino, es más importante que mi propia vida. ¿Está escuchando? Después viene y le da la prueba suprema. Ya que tiene a su hijo Isaac, viene Dios y se le aparece como se le apareció el primer día. Debe haber sido impresionante, y lo bello de este Abraham es que Dios sabía que Dios era un Dios exigente. Nosotros ahora a veces presentamos a un Dios como Santa Claus. Lo presentamos a un Dios dadivoso, y es dadivoso, pero más que dadivoso es misericordioso. Pero a veces no presentamos al Dios exigente, y cada vez que salía, mire, Abraham, ven para acá. Salía Abraham, sí, Señor, quiero que dejes esto, que dejes aquello, que dejes aquello. Amén, Señor, a dejarlo todo. Abraham, ven para acá, sí, Señor. Ahora quiero que le hagas caso a tu mujer, es la única vez, ¿oíste? Le haces caso a tu mujer y me echas fuera a Ismael. A Ismael, échalo fuera. Amén, Señor. Hermano, a mí ya me hubiera dado miedo que Dios me llamara. Abraham, ven para acá. Sí, Señor, aquí estoy. Y con la misma emoción. Porque sabía que Dios era capaz de levantar de entre los muertos a su propio hijo si tenía que darlo. Sabía que Dios respalda sus exigencias. Sabía que cuando Dios pide es para derramar sobre aquellos que creen y le obedecen. Denle ese aplauso al único Dios verdadero. Abraham, ven para acá. Y sale Abraham, sí, Señor, me has hecho caso hasta hoy, amén, Señor. Dejaste todo, sí, Señor. Te traje a una tierra, te he prosperado, amén, Señor. Echaste a Ismael, sí, Señor, me dolió, pero ha sido de bendición, sí, Señor. Ahora te voy a pedir algo, sí, Señor, quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único hijo, que me lo traigas y me lo ofrezcas en el monte Moria, que me lo sacrifiques como a mí, como sacrificio para mí. Amén, Señor. Qué tremendo este hombre. Tenía un patrón de pensamiento. Si Dios pide, yo doy. El Señor Jesucristo trae ese mismo patrón. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Esas dos doctrinas las tenía bien claras Abraham. Las purificaciones o los bautismos. Él entendía bien que estaba siendo libre y estaba siendo moldeado para ser un hombre de Dios, para ser un príncipe, para ser un sacerdote, para ser en sí de bendición. El Señor Jesucristo hace el mismo llamamiento. Si alguien quiere ser mi discípulo, levanten la mano los que somos discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo. Mire el patrón, que tome su cruz y que me siga. Y aquí es donde entran el negarse a sí mismo y el tomar la cruz, que son dos cosas diferentes. Negarse a sí mismo significa obedecer, y hay bendición en obedecer. Usted sabe que hay bendición en obedecer. A veces no se mira instantáneamente, pero hay bendición en obedecer. Diga conmigo, hay bendición en obedecer. Si usted es novio o novia de un impío y este no quiere nada con el Señor, créame, aunque le duela, usted le dice, papaíto, y le canta el corito, que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Y usted se va a ir llorando y lo va a ver tan chulo, musculoso, tan precioso, esos ojos verdes. Ay, es colochito lindo, precioso, pero que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Le va a doler, pero hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Dejar la droga, difícil. Dejar el alcohol, difícil. Yo he platicado con personas alcohólicas, que fueron alcohólicas y que dejaron. Me contaban hace poco, un hermano en México me iba contando, pastor, fue terrible, fue terrible. Yo incluso no me quería casar porque era alcohólico. Dejar el alcohol fue terrible, fue terrible. Sí, duele. Cansa, desgasta, tu cuerpo lo pide, tu cuerpo lo anhela, lo desea, pero hay bendición en el obedecer. Y cuando usted dice voy a obedecer, duela lo que duela, cueste lo que cueste, me voy a negar a mí mismo. Aleluya, diga conmigo, me voy a negar a mí mismo. Dígalo de nuevo, me voy a negar a mí mismo, aleluya. Y hay bendición en la obediencia. Dele ese aplauso al Señor. Pero tomar la cruz significa otra cosa. Significa que hay bendición en llevar oprobio. Porque la cruz es oprobio. Algunos piensan que tomar la cruz es tomar sufrimiento en sí. Y hermano, el sufrimiento, aunque usted no tome la cruz, lo va a tener. ¿O no sufría usted en el mundo? ¿O no cree usted que hay ateos que están sufriendo? Entonces es obvio que no es, tomar la cruz no es sufrimiento. Tomar la cruz es llevar oprobio. Y el oprobio es la vergüenza. El oprobio es el desprecio, la persecución, el dolor que es causado por seguir a Jesús. ¿Me está escuchando? Puede venir a la manera de muchas cosas, pero hay oprobio. Pero el oprobio es lo que causa bendición en otros. ¿Me explico? La obediencia causa bendición en usted, pero el oprobio causa bendición en otros. Hablemos de un alcohólico entonces. El alcohólico obedece y dice, Señor, me duela lo que me duela, voy a dejar el alcohol. Tú me vas a fortalecer para dejarlo y yo lo voy a dejar. Porque la Escritura dice, Él obra el querer y el hacer. Entonces alguien dice, ¿ya vio, pastor? Yo no quiero dejarlo, ni puedo dejarlo. Es obvio que Dios no quiere que lo deje. ¿Cómo no? ¿Y desde cuándo usted es tan inteligente? Cuando dice, Él obra el querer y el hacer, estaba leyendo yo hace mucho tiempo el significado que trae en el lenguaje griego, y quiere decir, Él obra el querer y el hacer cuando ve la buena disposición del creyente.
porque usted cree. Entonces el creyente cree que sí se puede. Y el creyente cree que Dios le está pidiendo. Y el creyente da y se dispone. Y cuando se dispone, entonces el Señor obra en él el querer y el hacer. Amén. Entonces cuando usted decide, va a haber bendición en la obediencia. Yo creo que hay bendición en la obediencia. Señor, voy a dar el paso de obediencia. Él obra el querer y el hacer. Entonces lo maneja el Señor a usted. Pero va a haber oprobio. El oprobio va a venir a la manera de sufrimiento. El oprobio va a venir que cada vez que usted mira un gallo, piensa en cerveza. Mira un cabro, dice, ahí va. Mira un venado, ay Señor, el venadito. Le da miedo, le da temor ir al zoológico porque se le aparecen un montón de animales. Ahí está el oprobio. El oprobio es que cuando usted deja el adulterio, van a haber deseos sexuales, van a haber imaginaciones, van a haber incluso su cuerpo va a estar propenso a caer sexualmente. Va a haber oprobio. Pero usted decidió negarse a sí mismo y decidió llevar el oprobio de dejar el pecado, porque el pecado se le echa encima. Pero usted dice, todo lo puedo en Cristo Jesús y lo voy a hacer para que otros sean restaurados. Vamos, pueblo, ese aplauso al Señor. Es un patrón de pensamiento. No se trata únicamente de venir a decirle, Señor, úngeme para que yo haga esto. El Señor ya te ungió. ¿Me está escuchando? Señor, desata las ataduras. El Señor ya clavó todos los edictos que estaban en contra suya en la cruz del Calvario. Ahora lo que usted necesita es que escuche al Hijo que le está hablando, que le forme patrones de pensamiento, decisiones marcados por la palabra. Hermano, hemos llegado a tal punto en el Evangelio que la mayoría de nosotros no puede recitar los 10 mandamientos. ¿Aló? Comenzamos, amarás a Dios sobre todas las cosas, y terminamos, y no pondrás arbolito de Navidad. No sabemos lo que creemos. Nuestro patrón de pensamiento ya no está comprometido con una congregación, ya no está comprometido con una iglesia, ya no está comprometido con una doctrina. Ya no está comprometido con un estilo de vida. Aquí el cristianismo ya se puede disfrutar del alcohol. Yo no sé, yo nunca he tomado, no sé qué se le disfruta estar tomando gasolina, pero ni modo. Ya está bien hacer ciertas cosas porque no es pecado. No es pecado. Pastor, ¿y es pecado echarse sus traguitos de vez en cuando? Ahí en una comidita, es más, hasta mejor le hace al... ¿Sabía usted, pastor, que tiene antioxidantes el alcohol? ¡Qué tremendo! Pero lo que estoy hablando es que todo ese libertinaje está rompiendo patrones de pensamiento por los cuales Dios te habló. Cuando el Señor tomaba a un discípulo, le decía, si quieres ser mi discípulo, lo niegas todo, tomas tu cruz y me sigues. Pablo, cuando ya estaba hablando de la libertad que tenemos en Cristo, le decía a los discípulos, todo me es lícito, entiendan, todo me es lícito, pero Dios me puso un patrón de pensamiento y que no todo me conviene. Esos patrones de pensamiento, todo me es lícito en mi casa, pero tengo hijos y no es conveniente. Todo me es lícito en el trabajo, pero tengo compañeros de trabajo y no es conveniente. Entonces comienzo a entender que el reino es más importante que mi propia vida.
que el reino es más importante que mi propia comodidad, que el reino es más importante aún que mi propia salud, que mi propio cuerpo. El reino es más importante. Abraham entendió eso. Abraham se le metió eso en la cabeza. Dios le habló y le dijo: mira, Abraham, te voy a enseñar un patrón de pensamiento. Si tú lo dejas todo y me obedeces, yo te bendigo. Y si tú llevas el oprobio, yo bendigo a otros por ti. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Quería mencionar esto de los patrones de pensamiento porque quiero continuar enseñando de las 6 doctrinas del capítulo 6 del libro de Hebreos, pero tiene que entender que la razón de esas doctrinas era crear patrones de pensamiento en las personas, para que cuando Cristo viniera fijaran bien su mirada en el Señor. Y como en el segundo culto voy a estar hablando de los bautismos o de las purificaciones, vamos a estar hablando de varias cosas que se purifican en el Antiguo Testamento. Voy a utilizar únicamente al leproso, voy a utilizar la casa del leproso para que usted tenga un patrón de pensamiento de que en Cristo siempre hay limpieza, que el Señor viene a limpiar. Mire, hermano, yo lo quiero a usted con un patrón de pensamiento. Usted ya fue llamado, usted ya obedeció, él dio el paso de aceptar a Cristo, usted tiene bendición. Usted se va a preocupar de ser de bendición. Por favor, elimine de su mente buscar quién lo va a bendecir a usted. Y la verdad es que llega un punto en que ya no le toca a uno andar buscando a ver quién lo bendice, le toca a uno andar buscando a ver a quién bendice. Y yo creo que usted ya debe de estar en esa madurez de andar buscando, a ver, de no andar buscando a ver quién me bendice, y a ver qué siento aquí, y a ver qué hacen por mí aquí, y a ver qué me hacen sentir aquí, y a ver si me hacen cosquillas aquí, y andar diciendo: Señor, mándame, que yo voy a obedecerte, ya es hora que yo bendiga. Aleluya. Ya llega un tiempo en que uno ya no anda buscando a ver quién le da de comer, uno tiene que andar trabajando para ver a quién le da de comer. Uno de hijo ya no anda con los papás diciéndole: mira, papá, aquí venimos con mi familia a comer. No, ya es hora de que yo invite a mis tatas a comer a mi casa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está escuchando? Llega un punto en que nuestro patrón de pensamiento ya no es: a ver qué me vas a dejar, papá, sino que el patrón de pensamiento es: papá, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por los míos? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Cómo puedo servir? Eso es lo que tenemos que andar buscando. Yo quiero madurar, quiero llegar a esa madurez, quiero tener un patrón de pensamiento bien claro. Cuando comencé el ministerio, el Señor me formó un patrón de pensamiento. Me lo formó en los Marines. En los Marines yo era jefe de 40 personas y no todas me caían bien. ¿Me está escuchando? Entre 40 personas habían a 20 que yo les caía mal y 20 que me caían mal a mí. Pero ni modo, tenía que cuidarlos, tenía que vestirlos, tenía que alimentarlos. Y me formaron un patrón de pensamiento que el deber va mucho más allá de lo que a uno le cae bien o le cae mal. Y cuando entré en el ministerio, le cuento, también había gente que me caía mal. Pero el Señor me dijo: tú vas a pastorear a los que te caen bien y a los que te caen mal. Porque te llamé a pastorear, no a que te caigan bien o te caigan mal. Pero cuando uno es pastor, desde el principio uno decide: a este sí, este es cabra, este es oveja, este es cabra, este es oveja, este es cabra, este es oveja. Entonces, si usted también sabe definir lo que es cabra y lo que es oveja, definitivamente usted es un carnicero. Aleluya. Los trabajadores del terreno del Señor llegaron y le dijeron: Señor, ¿quién plantó
cizaña y trigo. ¿Quién plantó cizaña en medio de tu trigo? ¿Quieres que vayamos y lo recojamos? No. Ustedes cuiden el terreno, que fue lo que yo les mandé. Yo me encargo después de la cizaña y del trigo, pero ustedes pastoreen. Entonces, formé un concepto en mi mente. Mire, mi amado hermano, si yo le caigo a usted mal, primero que mal gusto, vaya a ministrarse con el hermano Calderón. No, pero si yo le caigo a usted mal, o si usted me cae mal a mí, perdone, pero Dios nos plantó en el mismo cuerpo. Y vamos a trabajar para pastorearnos el uno al otro. Y vamos a salir adelante, porque tenemos un Espíritu Santo que no mira lo bueno o lo malo que somos, sino que vio la necesidad que teníamos y nos salvó a ambos y nos llenó con su Santo Espíritu para que estemos en su cuerpo. Pero hoy nos vamos a olvidar de lo que nos conviene y nos vamos a poner un patrón de pensamiento. El reino es más importante que mis gustos. Le damos un aplauso al único Dios verdadero. Y aquí viene la pregunta. Yo no sé cómo está su patrón de pensamiento, pero he notado en nuestras vidas debilidad de convicción. Debilidad de convicción. Con facilidad mentimos. Con facilidad nos damos por vencido. Y eso me preocupa. Con facilidad abandonamos a nuestra familia. Con facilidad decidimos, mira, ya no te quiero, que cada quien tome su camino. Con facilidad los hijos dejan de obedecer. Ya no estudian. Con facilidad dejamos de trabajar y no hay una convicción. Con facilidad, si caemos en pecado, con facilidad nos alejamos del Señor y ya no buscamos restauración. Nuestras convicciones no están bien plantadas. Pero hoy Dios nos está hablando a través de su Hijo. Y el libro de Hebreos es claro, porque lo que está haciendo el libro de Hebreos es criar patrones de pensamiento. Por eso les dicen, miren, si la ley que fue dada por ángeles no permitía que desobedientes vivieran, ¿cuánto más hoy que nos está hablando por el Hijo? Tenemos que tomar cuidado de la gran salvación que Él nos ha dado. Yo hoy quiero llamarle, hermano, a que usted se examine y vea sus patrones de pensamiento, sus convicciones, de dejarlo todo, de pasar por oprobio si es necesario, pero de ser de bendición. Yo quiero ser de bendición a mi familia. Quiero ser de bendición a usted, iglesia. Pero no voy a dejar muy lejos, no voy a llegar muy lejos con convicciones alcochadas. Usted tiene una labor increíble. Usted cree que mi labor es grande, pero la suya es inmensa. Porque ustedes tienen que ir a ser de bendición a lugares donde no le andan buscando. Yo le predico a gente que me quiere oír. Yo le predico a gente que viene, toma bus para venir a escucharme. Y tengo que brillar con gente que sabe lo que es luz. A usted le toca ir a brillar donde hay pandilleros, donde hay acoso sexual, donde hay gente que no quiere escucharle, gente que le desprecia. Usted necesita convicciones fuertes. Le puedo invitar a que si usted siente que está un poquito suelto en sus convicciones, que usted venga aquí al frente a decirle, Señor, he decidido, es más, tocamos ese coro,
he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Hermanos ancianos, vamos a orar. Dígalo conmigo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Venga, pueblo del Señor, porque hoy venimos. Si quiere venir a ponerse de pie, por favor, de pie, acérquese aquí. Venga a decir, yo voy a hacer la diferencia, Señor. En mi casa mis padres están divorciando, pero yo voy a hacer la diferencia. En mi trabajo hay mucho problema, pero yo voy a hacer la diferencia. En mi negocio hay muchos problemas, pero yo voy a hacer la diferencia. Hoy me estoy ubicando en un patrón de pensamiento. Acérquese. Vamos a cantar el coro primero y después vamos a ministrarnos delante de la presencia del Señor. Y le vamos a decir, Señor, he decidido seguir a Cristo. Y usted comience, siga viniendo aquí delante de la presencia. Seguir a Cristo, he decidido. Hemos presentado al pastor Héctor Nufio con el consejo de la palabra de Dios. Reporte sus comentarios a Iglesia Elim Central, apartado postal 210, Ciudad de Guatemala, al correo electrónico misionelim@elimcentral.org o al PBX 24333333. Le invitamos a escuchar el siguiente consejo. Mientras tanto, que Dios le bendiga. La Iglesia Elim Central en la ciudad de Guatemala presenta a su pastor Héctor Nufio en el programa Consejo. Deseamos que el mismo sea de bendición para su vida. Cuando la palabra llega a nuestro oído sin Espíritu Santo, nos ata, nos condena. Cuando usted lee de pecado, si no está involucrado el Espíritu Santo en ese oír, usted va a sentirse condenado, destruido, desechado por Dios. Pero si viene el Espíritu Santo y nos la aplica a nuestro corazón, usted va a entender que tenemos un Dios hermoso que nos quiere rescatar del pecado. Si usted mira a Dios con la espada desenvainada para juicio y simplemente usted lo ve sin Espíritu Santo, usted va a creer que este Dios es un Dios del cual usted no se puede escapar, que lo va a destruir y que lo va a matar. Pero si el Espíritu Santo se involucra en su vida, cuando mire a usted a Dios con la espada desenvainada, el Espíritu le va a revelar que su nombre es Hashem, que significa el Dios que aún en el juicio sigue siendo misericordioso. Dele gloria al Señor. Si usted escucha la palabra sin Espíritu Santo, usted va a ser un Elí. Elí, un sacerdote que recibió palabra de parte del profeta Samuel, que le dijo, el Señor ha dicho que tus hijos van a morir y que tú vas a ser desechado. ¿Y sabe lo que contestó Elí? Simplemente dijo, haga el Señor como bien le parezca. Se cayó de espaldas y por lo gordo que estaba, se quebró la nuca. Consejo a los gorditos, no nos caigamos. Eso es sin Espíritu Santo. Pero si usted escucha palabra de Espíritu Santo, va a venir el profeta, como vino Natán a David, y le dijo, tú has pecado contra Dios. Y él simplemente se tira delante de la presencia del Señor y le dice, Señor, perdóname mi pecado, devuélveme el gozo de mi salvación y por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué tremendo! Entonces el capítulo 6 nos habla de ciertas cosas elementales que llevan a Cristo. Cuando dice doctrinas elementales de Cristo,
no está hablando del cristiano, sino que está hablando de las doctrinas que revelan quién es Jesús. Y comienza la primera doctrina, la cual ya estudiamos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es cuando el creyente en el mundo, bajo la ley, se da cuenta de que aunque él quiera dejar el pecado, no puede dejar el pecado. Porque la carne, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Entonces le está diciendo el Señor, mire, yo los saqué del gentilismo, los saqué de la idolatría y los trasladé al judaísmo, les di leyes para que dejaran obras muertas que los llevaban a los ídolos muertos, porque dice la Biblia que el que adora ídolos se hace igual que ellos. El que adora ídolos de piedra se convierte en piedra, se convierte igual a sus ídolos. El que adora a Dios toma la imagen de Dios. Amén. Entonces les invita a que dejen las obras muertas y cuando entran al judaísmo comienzan a hacer obras que se supone que den vida, pero los llevaba a Cristo mientras venía Cristo. Cuando viene Cristo, muchos continuaron con sus obras que no producen vida, negando a Cristo. Entonces les dice, dejen esas obras ahora, que lo único que les demuestran es que son ustedes incapaces de obedecer a Dios aunque quieran, pero si se someten a Jesús, Él obra en ustedes el querer y el hacer cuando ve la buena disposición de su alma. Le damos un aplauso al Señor. Muy bien. La segunda doctrina que vimos fue la fe en Dios. Y nos dimos cuenta de que el Señor se revela a su pueblo con nombre. Qué curioso. El resto de dioses, los hombres le ponen nombre. A aquel le pusieron Osiris, Oris, San no sé qué. Le comienzan a poner nombres a cada dios. En diferentes lugares, diferentes ídolos, o mejor dicho, el mismo ídolo tiene diferentes nombres. Cada pueblo nombra a su Dios, un Dios impersonal que depende más de la adoración del hombre que de su propia personalidad. ¿Me está escuchando? El hermano Otto decía, no es culpa del ídolo, sino de los tontos que lo cargan. Si no hubiera quien lo cargara, no habría ídolo. Si no hubiera quien lo adorara, no habría ídolo, porque el ídolo depende del hombre. Los demonios dependen del hombre. ¿Me está escuchando? El diablo depende del hombre, pero Dios no depende de nadie. Amén. Entonces cuando viene el Señor y se revela a Moisés, Moisés venía de una cultura egipcia, en donde los egipcios le ponían nombre a sus dioses y ellos manejaban a sus dioses. Sus dioses se querían mover del lugar, no podían, tenían que ser movidos por los mismos hombres. Es más, sus dioses ni siquiera se podían hacer a sí mismos. El hombre, dice la Escritura, le sobraba un pedazo de madera y decía, me voy a hacer mi dios, y se hacía su diosito. Fíjese. Entonces viene Moisés, que está acostumbrado a ponerle nombre a los dioses, y de repente se le aparece el Señor. Y cuando se le aparece, el Señor le dice, ¿y cómo te llamas? Porque el que sabe el nombre del Dios en la cultura egipcia manejaba al Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando alguien va a echar fuera un demonio, tienen la costumbre de decir, ¿y cuál es el nombre del demonio? Porque creen que si el demonio les da el nombre, entonces ellos ya pueden manejar al demonio porque ya saben su nombre. La verdad es que yo no necesito ser amigo del diablo. Usted lo echa no porque lo conoce, sino lo echa porque conoce al que echa fuera los demonios, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces se acerca Moisés y cuando mira la zarza le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo les digo yo que se llama el que me envió? Y el Señor les dice, ve a decirles que yo soy quien soy. ¿Sabe lo que eso quiere decir?
Yo soy ahorita quien quiero ser, voy a ser mañana quien yo quiera ser, porque yo soy quien soy, no dependo de ningún hombre para ser lo que yo soy, porque yo soy Dios, el creador de todo el universo. Ese aplauso al único Dios verdadero. La fe en Dios. Entonces el Señor comenzó a dar estas enseñanzas para formar en su pueblo patrones de pensamiento. Usted y yo tenemos que tener patrones de pensamientos bíblicos. A mí me preocupa la nueva teología progresiva, donde no hay patrones de pensamiento divinos y por lo tanto ya no hay discernimiento. Cuando hay un patrón de pensamiento, uno sabe discernir y sabe escuchar. Por ejemplo, nosotros creemos que la salvación es por gracia. Yo recuerdo en una ocasión alguien llamó a la radio y preguntó que por qué María, la Virgen María, era la discordia entre los católicos y los evangélicos. Entonces yo le contesté, la manzana de la discordia no es María. La manzana de la discordia es la salvación por gracia. Porque los católicos creen que es por gracia y por obras. Nosotros creemos en el libro de Romanos que dice que no hay ni uno solo justo y que no hay obra que nos pueda salvar, sino que somos salvos única y exclusivamente por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque son puntos doctrinales, pero ahora hay un pensamiento de unidad de la iglesia en donde todos dicen, pongamos a un lado las doctrinas y unámonos. Yo estoy de acuerdo en que hay doctrinas como el velo que no debe de dividirnos del cuerpo, que hay doctrinas de otras personas que no debe de dividirnos del cuerpo, pero momento, en lo que se refiere a la persona del Señor Jesucristo, a su obra redentora, a la misión de la iglesia, a la unidad de la iglesia, disculpe hermano, no puede haber unidad cuando hay un patrón de pensamiento de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Me está escuchando? Pero hay una libertad, o mejor dicho, un libertinaje de pensamiento, donde ya no hay patrones de pensamiento. Y el Señor comenzó a formar patrones de pensamiento en su pueblo para que entendiera quién era. Cuando llamó a Abraham, lo primero que le enseña es un patrón de pensamiento. Le dice, Abraham, quiero que dejes a tu familia, quiero que dejes tu casa, tu parentela, me lo dejas todo, agarras a lo que es tuyo y te vas a una tierra que yo luego te voy a decir. ¿Y sabe lo que hace ese Abraham? Se despide de todos, les dice, ahí nos vemos, see you later, chao, hasta la vista, y los deja. ¿Y a dónde vas, Abraham? Yo no sé, en el camino Jehová me va a mostrar. ¿Sabe qué patrón de pensamiento le puso el Señor? Que el que quiere servir a Dios tiene que estar dispuesto a obedecerle aunque sea incómodo, aunque duela. Y Dios bendice al que le obedece. ¿Cuántos creen que Dios bendice al que le obedece? Si usted, hermana, jovencita, está enamorada de un hombre casado y este hombre casado está enamorado de usted, el Señor hoy le dice, déjalo. Pero Señor, ¿ya viste qué chulo es? ¿No va a doler? Va a doler. ¿Va a sentir sentimientos de dolor? Sí. ¿Va a llorar por él? Sí. ¿Va a desearlo? Sí. ¿Va a soñar cosas raras en la noche con él? Sí. Pero usted va a decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y el Señor va a bendecir su obediencia. Vive Jehová, que Él bendice la obediencia del pueblo. Ese aplauso al Señor. Amén. Un patrón de pensamiento. Ese mismo patrón lo puso el Señor en sus discípulos cuando les dijo, si quieren ser mis discípulos, déjenlo todo. Señor, ¿puedo ir a enterrar a mi papá? Que los muertos entierren a los muertos.
Qué tremendo, hermano, porque es un patrón de pensamiento. Aquí estoy yo para obedecer, no para servirme de Dios. El cristiano está aquí para servir al rey, no para servirse del rey. Pero después le da otro pensamiento y le dice, quiero que entiendas esto, Abraham. Tú vas a ser el estándar de bendición del mundo. ¿Cómo así, Señor? El que te bendiga, yo lo bendeciré. Pero el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Ay, hermano, dígame si no es especial usted. ¿Aló? Entonces yo tengo que entender que yo tengo propósito en la vida. Es más, si alguien quiere ser bendecido, más le vale bendecir a la iglesia. Si alguien quiere que Dios lo maldiga, que maldiga a la iglesia. Por eso es que el Señor paró a Pablo, porque en una ocasión él iba persiguiendo a la iglesia para destruirla, y lo para el Señor y le dice, ¿qué? ¿Por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Soy Jesús, el que tú persigues. Y te es dura cosa estar dando cosas contra el aguijón. No entiendes que yo te quiero bendecir, pero si tú persigues a mi iglesia, te tengo que maldecir. Por eso es que te vengo a encontrar. Yo quiero bendecirte, así que bendice a mi iglesia. Por favor, hermano, nunca maldiga a la iglesia del Señor Jesucristo. Le mire lo que le mire, oiga de ella lo que usted oiga, diga, y con todo bendita es, porque su cabeza es el creador del universo. Muy bien. Pero hoy vamos a entrar a otro patrón de pensamiento. Los quiero meter en ese patrón de pensamiento. Capítulo 6, verso 2. La doctrina de los bautismos. La palabra no dice la doctrina del bautismo, como refiriéndose a la sumersión cuando usted es bautizado en aguas. Algunos creen que se refiere al bautismo cristiano y al bautismo del Espíritu Santo, pero cuando usted va al contexto de toda la Escritura, se refiere a las purificaciones del Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ir ahorita a ver esas palabras para crear en nosotros un pensamiento rígido de lo que vamos a creer es la forma en que Dios va a tratar conmigo. Mire, hermano, yo creo que mi salvación no se pierde. Yo creo que si yo me voy a la posilga, Jehová mi Dios me va a regresar a la casa. Yo creo que el que comenzó la buena obra en mí no se va a detener sino hasta terminarla. Yo creo que yo voy a perseverar hasta el fin, no por mi propia fuerza, sino porque Dios se comprometió conmigo a obrar en mí el querer y el hacer cuando mira mi buena actitud. Yo creo que si me humillo, Dios me va a levantar. Y lo mismo que creo para mí, lo creo para usted también. Y si usted lo cree, dele gloria al Señor. Entonces lo quiero llevar para crear en usted un patrón de pensamiento al respecto del pecado, para que usted sepa cómo purificarse. Capítulo 14 del libro de Levíticos, o Levítico. Veo que muy pocas veces usted ha pasado por el Antiguo Testamento. El leproso, oiga lo que le pasaba al leproso. Cuando nomás le miraban una llaguita, lo llegaban delante del sacerdote y lo observaban, y si miraba que los pelitos de la llaguita se habían puesto blancos, lo sacaban. Es más, siempre lo sacaban afuera del campamento, porque dentro del campamento no podía haber nada inmundo, o sea que lo declaraban inmundo. Ahora, lo curioso es esto, ¿sabe usted qué encontraba el leproso fuera? Recuérdese, habían 3 millones aproximadamente de israelitas. Algunos lo ubican en 1 millón, otros en 3 millones. De todos modos, ya sea 1 millón o 3 millones, era bastante gente. Y Dios le dijo, oiga, yo no habito en un lugar
donde haya desechos. Así que todos los que quieran ir al baño, agarran su palita y se me van afuera del campamento, hacen lo que tengan que hacer, que el Señor los bendiga, y después lo cubren, porque dentro de mi campamento no puede haber ningún desecho. ¿Qué tal? Cuando había un leproso, ¿sabe lo que hacían? Lo sacaban afuera del campamento. ¿Sabe dónde caminaba el leproso? Donde estaban el montón de 1 millón de personas. Es bastante, hermano. Por todos lados. Y ahí caminaba el pobre, solito, viendo únicamente el desecho del pueblo. Como que se sentía desechado también él. Era impuro, no podía alabar al Señor. Jehová no habita donde hay desecho, y ahora yo no estoy adentro donde Jehová habita, porque ahora yo soy desecho. Entonces el Señor, cuando Él miraba que alguien estaba en desecho, y la lepra siempre es figura de pecado, entonces lo que hacía el Señor es que les decía: pero yo tengo un plan de restauración. ¡Ah, qué tremendo Dios! Yo tengo un plan de purificación, yo tengo un plan de limpieza. Y entonces comienza en el capítulo 14 a dar ese plan. Oiga pues, y Jehová habló a Moisés diciendo: estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Diga conmigo: en el día de mi purificación. Será traído al sacerdote. Pero recuérdese, si no está puro, no puede entrar al lugar donde el sacerdote habita. Se recuerda que él ahorita se considera desecho. Él ahorita habita donde están los desechos. Él no puede ver la gloria del pueblo del Señor. Él lo único que mira es el desecho del pueblo del Señor. Es más, cuando alguien está en pecado, ya no mira la gloria de Jehová sobre la iglesia, mira un montón de gente hipócrita o tonta, porque anda en desechos. Entonces, cuando él andaba en desecho, le decía: van a traer al leproso al sacerdote, pero hay un problema: el leproso no puede entrar a donde el sacerdote está. Usted desea que Dios lo limpie. ¿Aló? Usted desea que el Señor lo limpie, pero sucio no puede entrar a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? El leproso dice: Señor, ¿qué hago? Yo soy leproso, soy desecho, no puedo entrar, pero tengo que ir al sacerdote. ¿Cómo le hago? Pues el Señor lo arregla. El sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará al leproso. Démosle un aplauso al Todopoderoso. Mi Cristo, mi Dios, se hizo carne y descendió a donde yo estaba, a mi desecho, y vi la gloria como la del unigénito del Señor. Pueblo, démosle gloria al Redentor. Qué tremendo, mi Señor. Yo como pastor, yo no voy a ciertos lugares, hermano. Yo no voy a... Si hay una prostituta que se quiere convertir, yo no voy al prostíbulo a predicarle. Si hay algún alcohólico que se quiera convertir, yo no puedo ir a un bar a testificarle. ¿Qué problema el que tengo? ¿Qué problema el que usted tiene? Y el Espíritu Santo, a él que le importa. Él se mete a los prostíbulos. Él puede encontrar al bolo cabal con el licor y ahí mismo le va a hablar y le dice: yo te he escogido para que te arrepientas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo nuestro Dios! Cuando ya no puede entrar el leproso, es el sacerdote el que sale, y su Cristo salió por usted. Quiero que tenga ese patrón de pensamiento. Quiero que tenga ese patrón de pensamiento de las purificaciones. Que lo que lo va a purificar a usted no es tanto que usted se acerca a Él, sino que Él se acercó a usted. Y quiero que se esfuerce como hizo el hijo pródigo.
El hijo pródigo se fue lejos, tenía hambre, estaba débil, atendía cerdos, tenía deseos ya de cerdo, quería comer algarrobas, estaba débil, no tenía fuerzas. Y dijo: en la casa de mi padre los siervos comen, quiero comida, no tengo fuerzas para regresar. Es muy probable que no regrese a la casa del Padre. Es muy probable que con mi debilidad me quede muerto. Pues no importa. Voy a buscar a mi Padre. Y si me muero en el camino, me muero buscando. Y volvió en sí. Volvió al patrón que el Señor le había puesto, que en la casa del Padre hay alimento. Y se volteó y comenzó a caminar hacia la casa del Padre. No sabía él que el Padre siempre estaba viendo a qué hora regresaba. Y lo curioso es que el hijo pródigo nunca llegó por sí solo a la casa del Padre, sino que cuando venía cayó al suelo, el Padre lo vio de lejos, fue movido a compasión y fue el Padre el que dejó su casa. Aleluya. Fue el padre el que dejó su casa por ir a traer al hijo pródigo, lo levantó y lo metió de regreso a la casa. Su padre va a salir por usted. Su padre va a salir por usted. No importa en qué condición usted se encuentra, no importa qué tan sumido está usted en la desgracia, en la porquería. Hay un padre que está dispuesto a embarrarse por usted y a salir por usted. Isaías dice: el Padre se arremangó la manga y trabajó por mí. Démosle gloria al Señor, hermano. Sigamos leyendo. Va a salir del campamento y va a examinar al leproso. Y he aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, el sacerdote mandará traer, para que se purifique, 2 pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinta escarlata, que en sí era un cordón escarlata, e hisopo, que era una planta. Luego el sacerdote mandará a degollar a uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Esto significa que alguien tiene que pagar por su pecado. ¿Me escucha? Pero que ese alguien, Dios decidió que no sea usted. Yo hace poco platicaba con un hermano, y por favor no vaya a hacer de esto un patrón mental. El hermano vino y me prestó dinero. Entonces yo le dije: mira, no te voy a prestar dinero, no quiero que me debas nada, te lo voy a regalar. Por eso le digo que no sea un patrón mental. No, pero yo se lo quiero pagar. Págamelo, pero no como que me debes. Págamelo como ofrenda. Me lo das de ofrenda para que yo se lo dé a alguien más. Pero no te lo voy a prestar, te lo voy a dar, pero no me debes nada. No quería que me pagara. Si mi hijo alguna vez me viene a prestar dinero: papá, préstame, yo no se lo presto, se lo doy. Porque yo no quiero que él me deba nada. ¿Me explico? Quiero que entienda, hermano, cuál es la necedad del mundo de querer morir en sus pecados cuando Dios no quiere la muerte de esa gente. ¡Qué necedad! Usted no le puede pagar a Dios por su pecado. Primero, porque Él no quiere. Siempre decimos: es que no, yo no puedo pagar por mi pecado, porque ¿qué puedo dar por mi pecado? Bueno, tiene usted razón, pero la primera razón por la cual usted no puede pagar por su pecado es porque Dios no quiere cobrarle a usted. El hombre que se va al infierno es por necio. Él quiere pagar. Yo voy a morir por mi propio pecado. Judas llegó y se colgó. Yo muero por mi propio pecado. Dios no quiere que tú le pagues por tu pecado. Dios quiere que tú te agarres de Cristo, porque Cristo pagó por el pecado del mundo. Aleluya. ¿Sí entiende esto? ¡Qué tremendo! Entonces, pastor,
pero yo hice esto, hice lo otro. Sí, puede que haya consecuencias del pecado, pero no es paga a Dios. Porque si tú clamas a Cristo, Cristo es el que paga por ti. El leproso tiene que tener eso en su mente. Usted tiene que tener un patrón en su mente de que hay un pájaro, hay un pajarillo, un ave vivo que tiene que ser degollado. Y su sangre tiene que ser echada en una vasija de barro llena de agua viva, o sea, no de cisterna, sino de fuente de agua viva. Lo que simboliza es esto: la sangre de Cristo en su cuerpo era limitada. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que tenía los mismos litros que tenía usted y que tengo yo, pero que en el Espíritu Santo cubre a todo aquel que clama a Él. Porque el pajarito tenía poca sangre, y cuando se derramaba la sangre, esa sangre del pajarito era limitada, no alcanzaba ni siquiera para el leproso, pero cuando se llenaba con agua, una vasija de barro. Por eso es que la vasija de barro es nuestro Señor Jesucristo. Es vasija de barro, pero con agua viva. Es vasija de barro, pero con salvación adentro. Es vasija de barro, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese aplauso al único Dios verdadero. ¡Qué tremendo nuestro Dios! Entonces yo quiero ser purificado. Diga conmigo, yo quiero ser purificado. Tengo que entender esto. Yo no puedo pagar por mi pecado. Yo no puedo pagar por mi lepra. Que el diablo no me venga a poner en la mente que estoy pagando por mi pecado o por mi lepra, que estoy maldito. Que el diablo no venga a poner en mi mente eso. No, tengo que tener un patrón de pensamiento. He sido purificado por el Señor. Si clamo a Él, Él me perdonará. Puede que haya consecuencias, pero no va a quitar de mí su Santo Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque es extraño cuánta gente anda caminando en la tierra creyendo que está maldito. Son Caínes, según ellos, marcados con maldición. No, hermano, hay purificación. Y Dios lo quiere purificar tanto a usted, que el sacerdote, el puro sacerdote, el que servía a Dios, tuvo que salir a la inmundicia para poder purificarlo a usted. ¡Qué tremendo! Démosle gloria al Señor un momento. Déjeme adelantarme un poquito. Hay tanto que explicar aquí, pero sí, el tiempo se me ha ido. En la próxima ocasión voy a explicar un poco más, pero quiero leerle el verso 14. Después de sacrificar a un pajarito, después de soltar el otro, que habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Verso 14, después el sacerdote tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa, y el sacerdote la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo del pie o el pulgar de su pie. ¿Sabe lo que eso significa? Que el leproso, cuando anda en inmundicia, deja de oír. Los dedos pulgares en sí simbolizan la actividad de servicio. Cuando usted pierde ambos dedos, tanto el dedo gordo del pie como el pulgar, usted pierde cierta habilidad de equilibrio y pierde cierta habilidad de poder agarrar arma para pelear. Era un castigo que usualmente se les hacía a los enemigos cuando eran vencidos por el adversario, que les cortaba el dedo del pie y les cortaba el dedo de la mano, porque así ya no podían empuñar espada, ni tampoco podían tener equilibrio en la batalla. Y aquí es donde viene el Señor. Cuando Él purifica, no purifica solamente para que entren al tabernáculo o para que entren al campamento de los israelitas, sino que purifica para que les sirvan. Purifica para que le oigan. Purifica para que le obedezcan.
Purifica para que le sirvan, le alaben y le adoren. Si usted ha caído en pecado, usted no es menos que el que no ha caído. Si usted ha caído en pecado, usted sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Quiero que entienda eso. Yo me quiero armar en mi mente y le quiero armar a usted en su mente con ese patrón de pensamiento. Porque me duele ver tanto cristiano derrotado sin saber que hay vida después de la muerte. Yo quiero que sepa que si usted no se puede acercar aquí, Dios va a ir a usted hoy. Hay purificación para el pueblo del Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, renueva mi mente. Dígaselo: Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mi mente. Vamos, pueblo, dígaselo: Señor, renueva mi mente. Señor, trae renovación a mi mente hoy. He decidido seguirte. Es más, vamos a cantar ese coro otra vez. He decidido seguir a Cristo. Y yo le quiero decir algo, hermano. Óigame bien, óigame bien. El patrón del Antiguo Testamento era de que la ceniza de la becerra quemada podía purificar. El patrón del Nuevo Testamento es que la ceniza de la becerra quemada puede purificar por fuera, pero no puede purificar la conciencia. Pero la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia. Y si usted en su conciencia hoy tiene culpabilidad y necesita purificación, usted hoy decide regresar a Cristo. Yo le invito, por favor, no se detenga y rápidamente venga aquí al frente a decirle: Señor, necesito purificación en mi conciencia. En lo que cantamos eso, usted va a venir rápidamente a decirle: hoy vengo a que tú me purifiques. He decidido seguir a Cristo. Hemos presentado al pastor Héctor Nufio con el consejo de la palabra de Dios. Reporte sus comentarios a Iglesia Elim Central, apartado postal 210, Ciudad de Guatemala, al correo electrónico misionelim@elimcentral.org o al PBX 24333333. Le invitamos a escuchar el siguiente consejo. Mientras tanto, que Dios le bendiga.